Ya está. Sí. Pues mientras esperamos a Cipriano que le están microfonando, que cosas que aún la inteligencia artificial no sabe hacer, daros los buenos días a todos y para mí es un auténtico honor estar aquí con estos espectaculares panelistas y vamos a abordar en esta mesa redonda la selección de activos alternativos, ¿no? Hemos visto en los últimos años un auténtico aumento de la presencia de activos alternativos tanto en carteras institucionales como en carteras privadas. Los gestores y selectores han ido añadiendo a las carteras private equity, private debt, infraestructura y real estate en busca de descorrelación, pero también batir a la inflación. Y aquí vamos a centrar nuestras miradas en la importancia de la selección de activos. Y para ello, pues ya han sido introducidos nuestros 4 panelistas de primer nivel, pero voy a permitir que cada uno se introduzca él mismo o ella misma, pero sobre todo la importancia que tienen los activos alternativos en cada una de vuestras casas. Si quieres, empezamos por ti, Victoria. Bueno, pues muchas gracias y gracias a Épica también por invitarnos a esta mesa redonda. Pues bueno, en el caso de Singular, como sabéis, es una entidad pues bastante joven en el mercado y el área de Private Equity pues también lo es, ¿no? Es un área que lleva 2 años en la parte de gestión y bueno, como selección de fondos un poquito más de historia, ¿no? Entonces, digamos que en estos 2 últimos años hemos dado un fuerte impulso, sobre todo a la parte de Private Equity, desde el punto de vista de tanto de gestión de producto propio como de selección de fondos de terceros, ¿no? Y con este combinado de producto propio y fondos de terceros, pues lo que intentamos es hacer el mejor mapa posible con diferentes criterios de estrategia y adaptándonos a cada tipo de perfil de inversor para ofrecerles pues, lo que consideramos que son las mejores alternativas en cada activo para cada tipo de perfil de inversor, ¿no? Mapeamos un poco y combinando producto propio y de terceros, pues damos esa gama, ofrecemos esa gama al cliente, ¿no? Paco. Bueno, pues yo soy Paco Julve, soy responsable del equipo de productos de terceros en AIG, que es un equipo que se creó hace relativamente poco, hace 2 años, porque históricamente pues AIG tenía un equipo de selección de fondos, que es de donde yo venía, o yo pertenecía antes al equipo de selección de fondos, que éramos 5 personas y tenía un equipo más pequeñito para la parte de inversiones alternativas. En la parte de inversiones alternativas hemos sido muy activos históricamente, llevamos, pues diría que desde 2015 invirtiendo en alguna estrategia muy nicho de venture capital, de algunas estrategias pues diferenciales, que es por lo que nos hemos hecho nuestro huequito, con estrategias pues diferenciales, con exclusividad, con gestoras boutique, de gente que conocíamos pues su track record a nivel profesional, pero es cierto que el mercado lo que demanda es más profesionalidad a la hora de tener una oferta suficientemente amplia para tener un menú en el que los clientes se puedan completar o rellenar sus carteras con las estrategias que mejor se adaptan a su asset allocation, con lo cual en los últimos años pues hemos profesionalizado mucho el departamento de análisis y hemos unificado también en paralelo a la situación o a las corrientes del mercado, ¿no? Y hay muchas gestoras que actualmente solo hacían producto líquido y ahora también hacen producto alternativo, con lo cual son mismos interlocutores, mismos proveedores. Entonces, bueno, creemos también que es bueno que haya un equipo que tenga las 2 visiones y no sean 2 equipos que no estén comunicados, porque al final es lo que buscamos, que la cartera de los clientes pues tenga sentido a nivel cartera y no como ideas sueltas. Noemí. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo soy Noemí Said, estoy en el equipo de Quality Funds. Quality Funds es como el departamento o el equipo dentro de BVA encargado de toda la parte de selección de fondos de terceros. Esto incluye todos los asset classes. Entonces nosotros estamos dentro del equipo de selección como un equipo más dedicado única y exclusivamente a mercados privados. Y bueno, llevamos un poquito más de tiempo quizá que mis compañeros, porque BBVA lanzó su primer fondo de fondos de mercados privados en 2007. Fue uno de los primeros que se lanzó en lo que es en el mercado español. Nosotros directamente no vemos cliente final, o sea, nosotros nos dedicamos a atender las necesidades concretas o las demandas que tienen nuestros equipos de inversiones. Entonces, ¿qué son los principales inversores en mercados privados en BBVA? Pues fundamentalmente los equipos de planes de empleo y también los multiactivos, que tienen un programa bastante amplio
para invertir en los 4 asset classes de mercados privados. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos la gama de nuestros fondos de fondos, que es la que se distribuye a través de nuestras bancas privadas. Nosotros, a diferencia de otros grupos, no hemos optado por, de momento, ¿no?, distribuir directamente fondos de terceros, sino que empaquetamos y hacemos esos productos para otros. Y la verdad es que con bastante éxito, porque ahora en 2025 acaban de cerrar BBVA Asset Management el 7º programa. Y bueno, somos un equipo pequeño, podríamos decir, pues somos 3 personas que hacemos todo, nos especializamos, ¿no? Cada una lleva un área, pero obviamente gozamos de lo que es toda la capacidad y la fortaleza que tiene el grupo BBVA, pues para apoyarnos la parte legal, la parte fiscal, la parte de KYC, porque desde que se hace la selección hasta el onboarding es un proceso arduo, es largo, y yo creo que es importante que cada persona sepa muy bien hacer lo que hace para que pues toda la cadena de valor pues funcione bien. Cipriano. Muy bien, muchas gracias por invitarme al panel. Soy Cipri, soy responsable de inversiones alternativas de Santander Asset Management. Somos un equipo muy pequeñito de 3 personas que hacemos tareas multidisciplinares. Nos dedicamos a inversiones alternativas tanto líquidas como ilíquidas. Por lo tanto, mi experiencia es amplia en la parte líquida. Pasé por diferentes entidades haciendo labores de gestión y de análisis en este tipo de inversiones y gestionamos una estrategia de aproximadamente 500 millones en la que de alguna forma tratamos de engranar en 9 bloques diferentes, estrategias o fuentes de alfa diferentes, descorrelacionadas entre sí y con los activos tradicionales. Esa es una parte de nuestro trabajo que es importante, pero la otra parte y la que nos trae aquí es la parte de mercados privados. Llevo en Santander como 8 años aproximadamente. Hace más de 5 nosotros decidimos implementar un programa de inversiones en mercados privados para las pensiones colectivas. Son aproximadamente unos 13 planes de pensiones en los que tenemos unos 600 millones en commitments, 400 millones invertidos. Empezamos a desarrollar el programa hace 5 años porque vimos que había necesidad de alguna forma de generar una forma homogénea de invertir en mercados privados en todos estos inversores. Establecimos una parametrización de pesos y hemos ido acometiendo inversiones por vintage a lo largo de estos años. El programa ahora mismo lo tenemos en una fase bastante madura, tenemos como 20 fondos, 22, con un sesgo siempre conservador y con un sesgo quizá más a private equity, private debt, en estrategias de alguna forma pues que tienen un retorno riesgo atractivo dentro de las diferentes opciones que encontramos en mercados. Pues os decía antes que para mí es un auténtico honor estar moderando esta mesa porque alguno de vosotros llevo 20 años conociéndoos, o sea, estamos de aniversario. Y os he conocido como de selectores de activos tradicionales y ahora, además de esto, en vuestras responsabilidades están activos alternativos. Empiezo contigo, Paco, y a lo mejor contigo, Cipri. ¿En qué difiere la selección de un fondo tradicional de un alternativo y quizás específicamente en el caso de Private Debt? ¿Es diferente un fondo de deuda frente a uno de Private Debt? Pues te diría que es el día y la noche, ¿no? Porque yo que vengo de la parte líquida, al final lo que tenías era unas fuentes de información, un Bloomberg, un Morningstar, que lo que tenías era demasiada información y lo que tenías que buscar es esa forma de filtrarla para obtener un universo final bastante homogéneo en el cual poder tomar las decisiones. Y muchas veces había productos tan parecidos y tan buenos que la decisión final era matiz muy cualitativo, muy pequeñito, de productos en los que podías invertir hoy y vender mañana y viceversa, ¿no? En mercados privados te pasa todo lo contrario. Cuando hablábamos, en el panel anterior se hablaba de la dispersión que había entre los retornos de diferentes fondos de categorías, independientemente del buen hacer de los equipos de gestión, muchas veces es también porque las estrategias, no hay 2 estrategias que sean iguales. Bueno, sí que lo hay, pero estoy exagerando un poco, ¿no? O sea, son estrategias, no hay homogeneidad en los universos, te cuesta mucho obtener esa información, las fuentes de información no son tan completas, o por lo menos para lo que nos gustaría a nosotros. Necesitas profundizar mucho en las estrategias, te quita mucho más tiempo. Y el tema también del timing es importante porque no siempre que quieres invertir está la estrategia abierta o en el momento que tú quieres invertir, están las primas por entrar en ciertos momentos, ciertas carteras que tienen necesidad de liquidez tienes que controlar de una forma u otra, con lo cual hay muchos más factores aparte de la pura selección del producto en sí. Yéndonos a la parte de renta fija, por así decir, versus private debt, pues hay muchos condicionantes que hacen que un producto sea diferente que otro.
incluso si nos vamos un poquito más arriba, ¿no? En la parte de mercados privados, pues muchas veces ahora siempre hay algún componente que puede ser, por ejemplo, la regulación o la fiscalidad que hace que sean más ventajosos unos productos que otros, ¿no? Y la parte de mercados privados, por ejemplo, en España lo estamos viendo ahora, ¿no? Con las SCRs, que al final, pues por un tema de eficiencia fiscal, pues hay muchos clientes que quieren una SCR y prácticamente te da igual lo que metas dentro mientras sea vehiculizado de forma SCR. En deuda privada, pues parece que como no cabe dentro de formato SCR, sea un activo a priori perdedor, con lo cual cuesta un poco más. La tipología de deuda privada versus la deuda pública, ¿no? La deuda privada pues es todo deuda flotante y te tienes que ir mucho más cuidado la parte de los spreads que pueda haber. Tienes que ver si esa prima te compensa sobre la deuda de mercados líquidos, con lo cual es importante que tengamos la visión de los dos campos. Y a nivel recursos, pues te consume mucho más la parte de mercados privados. Nosotros, por ejemplo, en AIG, que tenemos arquitectura abierta, pues de verdad, la parte de mercados, para la parte de advisory, la parte de mercados públicos somos más abiertos a que independientemente de la focus list o el seguimiento que hacemos desde el equipo, los banqueros puedan recomendar ciertas otras estrategias que sin ser las recomendadas sean autorizadas por nosotros. En la parte de mercados privados de momento somos mucho más prudentes, pues porque hay estrategias que tenemos que conocerlas muy bien te estás casando con esas estrategias a largo plazo y tenemos que estar seguros que por lo menos el trabajo está hecho y que estamos muy convencidos de que son las estrategias en las que queremos estar. Cipri. Bueno, pues por mi lado quizá me repito algunas cosas de las que ha dicho Paco, pero bueno, es completamente distinto. Tenemos el factor de la iliquidez, que es un tema súper importante y es un tema que nos favorece desde mi punto de vista. Al final no tienes el componente de sentimiento que tienes en los mercados públicos y eso es algo positivo. ¿Vale? De alguna forma tus inversiones no se ven afectadas por lo que los demás inversores quieren hacer. Y esto es una vuelta atrás y es un back to basics a la forma de hacer las cosas de estos tipos de lenders, ¿no? Porque al final lo que hacen es ofrecer estos préstamos a las compañías que lo necesitan y de alguna forma son préstamos en los que ellos se involucran mucho y se quedan en balance, que es una cosa súper importante. Al final no son préstamos que se dan como en los mercados públicos y rotan y se cambian, sino que tú eres el propietario del préstamo y tú te ocupas de que ese préstamo funcione bien. Al final es back to basics, te ocupas de comprar un cupón con un spread que casi siempre es flotante y de alguna forma recuperar tu principal. Todo eso lo empaquetas de alguna forma en fondo de inversión y nos lo ofreces a nosotros, a los inversores que invertimos a través de fondos y esto lo cambia todo porque al final son vehículos cerrados y eso nos cambia todo. Y todo me refiero a que no tenemos liquidativo, riesgos va a tener que cambiar la forma de hacer las cosas a la hora de medir los riesgos, la parte de operaciones se va a tener que especializar porque es más engorrosa, los procesos, tanto por la parte de inversión de ODD, legal, fiscal, van a ser más arduos hasta que se produce la inversión y luego tienes unos temas de onboarding. Por lo tanto, como decía Paco, pues esto te va a consumir una serie de recursos. Dicho esto, desde el punto de vista de las inversiones, a la hora de nosotros intervenir, ¿cómo miramos las cosas? Pues bueno, nosotros en Santander, primero, desde arriba lo que hacemos es mirar los bloques en los que queremos estar. ¿Queremos deuda corporativa o queremos la parte de specialty, que es la parte de asset-based lending? Son totalmente diferentes. Unas son floating, otras a plazo de 5 años. El asset-based lending tiene unos pools de colateral que son diferentes, amortizables, con otro tipo de seguridad que te da. Pues empezamos a mirar esas cosas. El segmento en el que queremos estar, si queremos más lower mid, market o los large, con EBITDA de 15, 40 millones, que son más o menos los límites que te marcan todas las gestoras. La parte geográfica es importante, la diversificación sectorial también. Este tipo de compañías o de gestoras prestan de alguna forma en algunos segmentos a los que la renta fija pública no llega. Y una vez dicho esto, pues ¿en qué parte de la estructura de capital quieres estar? Y esto es de alguna forma la base de mirar estas cosas o los motivos que te hacen estar en una parte u otra es de alguna forma la parte de retorno-riesgo que quieres capturar en tu cartera, ¿no? Entonces, puedes estar en la parte junior, senior, en la parte mezzanine. Tienes que mirar la estructura de los préstamos, tienes que mirar pues qué tipo de cupón te da, qué tipo de tasa de originación, si tienes de alguna forma algún PIK, si tienes equity kickers, es decir, tienes que mirar todo eso muy bien, si tienes non-call provisions de alguna forma, si esa non-call provision es make whole o no, para ver qué tipo de protección te da. Y luego el downside protection es una parte muy importante. Intento no pasarme de tiempo. El downside protection, que de alguna forma, al ser préstamos customizados, sabéis que tiene unos covenants por detrás, establecidos en contratos, y esos covenants lo que tratan es de ligar de alguna forma, de asegurarte recuperar tu dinero, ¿no? En colaboración con ese borrower.
Dicho esto, a la hora de gestionar es muy importante, cuando inviertes en fondos, ver cómo se trasladan de alguna forma el deployment, el red deployment del gestor en la rentabilidad. Muchas veces tienes que mirar que la IRR se traslade de una forma adecuada a los múltiplos, que a veces eso no se produce, porque de alguna forma el gestor tarda, no tiene suficiente capacidad de originación, el fundraising se alarga, es decir, esas cosas las tienes que mirar. Y luego el momento de entrar es importante, sobre todo actualmente, en el que los fondos están tardando más en capturar dinero, tienes que ver si quieres más visibilidad, si invertir en un early stage o preferir de alguna forma pagar algo de ecualización y estar al final de la vida del fundraising y tener más visibilidad sobre el portfolio. Y con esto acabo. No sé si me he pasado de tiempo, me he pasado un poco. Nos vamos a centrar ahora en Private Equity Vale. con Noemí y con Victoria. Si Noemí puedes empezar dándonos algunas pinceladas de qué importa para ti realmente cuando seleccionas un fondo de Private Equity. Bueno, yo me podría alargar bastante con este tema, pero bueno. A ver, en general, la idea que un poco subyace primero es que, aunque no deberíamos hacer market timing, ¿no?, con los mercados privados, sí que tenemos que ser conscientes de que hay una serie de variables macroeconómicas que sí afectan a los mercados privados y que hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a analizar un fondo. Y por eso es importante segmentar, encasillar los fondos donde tienen que estar. Porque llevamos varios años que estamos viendo, por ejemplo, el performance de Venture Capital bastante perjudicado. Sin embargo, si te fijas en buyout de mercados desarrollados, no ha sufrido. Así que no podemos comparar unos fondos con otros. Y precisamente en este panel que estamos de enfoque, entonces el foco es importante. Hay que colocar el fondo donde le corresponda. Así que lo primero que hacemos es, obviamente, segmentar y encasillar los fondos normalmente por vida, ¿no? O sea, venture, dentro de venture, pues segmentar si es seed, si es early stage, si es late stage, en growth, luego en buyout. Buyout es el 90% de lo que hacemos, no hacemos nada de turnaround. Y dentro de buyout, pues también por tamaños. No es lo mismo lo que ocurre en el lower mid market, lo que ocurre en el upper mid market, lo que ocurre en el large o en el mega cap. En algunos casos en el megacap están comprando compañías que igual ya llevan, no sé, es la cuarta o la quinta vez que pasan de una mano a otra de private equity. O quizá invierten, incluso hacen un public to private. Esas compañías son muy distintas a las pequeñas que igual es la primera vez que entra el capital, por así decirlo, profesional, que se adquiere una participación mayoritaria, ¿no?, del propietario o del empresario. Entonces, primero segmentar. Y una vez que ya tenemos ubicados los fondos donde tienen que estar y podemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, es cuando ya hacemos nuestra labor un poco más ya de lo que es el análisis propiamente dicho. Y es verdad que nosotros seleccionamos fondos, pero tenemos en cuenta también la calidad de la gestora. Entonces, va consigo, ¿no? Cuando seleccionamos un fondo también tenemos que validar que la gestora sea buena, tenemos que validar pues, un montón de cosas con respecto a ella, pero me voy a centrar más en la parte del fondo. La parte del fondo, por buscar dos detalles, quizá equipo y performance. En la parte del performance hay que saber de dónde viene, cómo se ha producido y entenderlo y saber explicarlo, ¿no? O sea, para mí es fundamental, primero, a nivel general, ver si viene por crecimiento de EBITDA, si viene por arbitraje de múltiplos, si viene por apalancamiento. Eso es lo primero. Luego hay que mirar línea por línea, o por lo menos a mí me gusta mirar línea por línea para ver, oye, cómo diversificado está, si han invertido en los sectores, las regiones que decían que iban a invertir, y luego mirar en cada una de ellas cuáles han sido los resultados, cuántos han sido write-off, cuántos han sido donde han perdido dinero, cómo han peleado las compañías, porque también es importante que las peleen, pero hasta cierto grado. En el momento de que la tesis inversora también tiene que ser humilde, si la tesis inversora es errónea, tienen que reconocerlo y no poner más dinero porque están quemando el dinero nuestro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, verlo, la granularidad. Y luego, pues el equipo tiene mucha relación, porque intentamos ver, oye, quién es el que ha producido, quién de los socios ha producido estos resultados y quién ha producido los malos, quién ha producido los buenos. No es por buscar culpables, ¿no? Pero en el momento de un key man close event tienes que saber quién se queda y quién se va, porque igual estás en este fondo y no puedes salir, pero desde luego no vas a repetir en el siguiente vintage si no es el mismo equipo el que ha producido los resultados anteriores. Entonces, para mí es muy importante, pues eso, entender sobre todo el performance y tener un equipo que esté sumamente cohesionado y que sea el que sea capaz de pues, generar los mismos rendimientos que ha conseguido en el pasado. ¿Algo más, Victoria, que debamos tener en cuenta en Private Equity? La verdad es que completamente de acuerdo con todo lo que has comentado. Yo quería recalcar que, bueno, si bien es singular nuestro historial en Private Equity es reducido, los profesionales que estamos, o por lo menos en mi caso, llevamos 18 años siendo gestores de Private Equity.
Y yo creo que esto es relevante porque a la hora de seleccionar fondos pues es importante haber sido gestor, bajo mi punto de vista, ¿no? No es lo mismo hacer un fact selection, seleccionar fondos, a haber vivido pues, estos fondos con estos ciclos tan largos de, en el caso de Private Equity, 10, que muchas veces se te va a 12 años, que ha pasado por diferentes coyunturas económicas y que se han dado muchas casuísticas. Puede ser que se te haya activado una cláusula de Keyman o diferentes casuísticas con deals que se han roto, write-off, etcétera. Decisiones que has tenido que tomar también en cuanto a, por ejemplo, en qué vehículo has podido invertir, en qué subyacente, que muchas veces, como sabéis, sobre todo los grandes fondos de buyout, pues invierten en las compañías subyacentes a través de diversos vehículos y muchas veces es el equipo gestor el que tiene que decidir a través de qué vehículo vas a querer articular esta llamada de capital, ¿no? O acudir a esta llamada de capital. Este tipo de decisiones que parecen, bueno, que a lo mejor no las piensas en un inicio, luego terminan siendo relevantes, porque al final puede afectar mucho la rentabilidad y a la fiscalidad del vehículo, ¿no? Si inviertes a través de un broker o lo haces directamente a través del LP que está vehiculizado en Delaware, etcétera, es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas también son muy importantes y es importante haber tenido la gorra de gestor. En el caso de Singular tenemos las dos gorras, gestor y selector de fondos, para seleccionar bien el equipo, como decía Noemí, bien también cómo han gestionado estos fondos pasados, sus salidas, por qué ha ocurrido estos write-ups, en efecto, y a qué se han debido las buenas salidas, a qué se han debido las ventas, ¿no? Si ha sido por incremento de valor del equipo gestor o solamente por un aumento de ciclo del mercado, divisa, etcétera, ¿no? Entonces, influyen muchos factores. Pero yo sí que quería recalcar, y ahora me pongo la gorra de fan selection, no de gestor, la importancia también del servicio postventa cuando seleccionas un gestor. Por supuesto, lo más importante es seleccionar un buen equipo, una buena gestora, que bajo nuestro punto de vista tiene que tener además un track record consistente en la estrategia en la que está gestionando, porque también hemos visto que en los últimos años que ha habido un boom muy importante del private equity y de determinadas estrategias como venture capital, han surgido también muchas gestores o gestoras que no tenían suficiente experiencia, pero que a lo mejor eran equipos que venían pues a lo mejor de M&A, de financiaciones estructuradas, etcétera, y decidieron montar gestoras. Claro, aquí falta un componente y eso está muy bien, ¿no? Pero cuando los ciclos funcionan bien, pero cuando los ciclos son inestables, incertidumbres y hay incertidumbres de por medio, etcétera, pues tienes que tener realmente gestores que hayan sabido gestionar la economía real, porque al final el private equity de lo que se trata, no nos olvidemos, es de gestionar una economía real, de cumplir con un business case, un business plan que te marcas en cada compañía que inviertes, hacerlo cumplir para dar la rentabilidad que has ofrecido o estimado para tus partícipes a término de esta inversión. Pero luego es muy importante también la parte postventa, ¿no? En Singular también cuidamos mucho que el cliente luego esté contento, porque es importante elegir bien las gestoras, pero si luego la operativa, como decía Cipriano, de la implementación de la propia operativa, gestión de cash flows, reporting al partícipe, transparencia, la propia vehiculización del producto, es decir, cómo el asesor legal también ha montado todo el folleto, el reglamento, que al fin y al cabo va a ser tu guión de aquí a los próximos 10 años para gestionar y para este producto, ¿no? Cómo es el servicio postventa de esta gestora, ¿no? Y, por supuesto, en Singular, que tenemos foco completamente en el cliente, o sea, nos adaptamos mucho a sus necesidades. Lo que sí que intentamos es que el servicio postventa acompañe continuamente al cliente, que por supuesto la gestora siempre esté disponible, que tenga un reporting y mucha transparencia en la comunicación y un reporting sencillo que el cliente pueda entender, porque al final pues este producto, como sabéis, tradicionalmente o en los años pasados ha sido más, más enfocado al inversor institucional, pero en los últimos años las family offices, por supuesto, pero luego hay muchísimos inversores privados que no están tan profesionalizados y que al final necesitan también un lenguaje
más de andar por casa, ¿no? Que también estamos muy acostumbrados a los tecnicismos, anglicismos. Entonces, para nosotros es importante que la gestora baje, que tenga disponibilidad de atención al cliente y, por supuesto, que toda la operativa, gestión de cash flows o cualquier sistema de distribución, etcétera, de beneficios, lo tenga todo bien montado, ¿no? Bien engranado, para que luego no tengamos tampoco ningún problema, que es lo que al final puede echar al traste una buena selección de producto. Puedes seleccionar muy bien al equipo, pero si luego al final el servicio postventa, como los coches, no es bueno, pues la imagen tampoco es buena, ¿no?, para la entidad. Habéis aludido un poco a ello anteriormente, el tema de la diferencia de información que existe entre mercados líquidos y mercados privados, y yo creo que pone de manifiesto vuestro papel como selectores de fondos, donde hay menos información. Creo que alguno de vosotros me dijo en su día que miráis a 60 fondos para luego invertir en uno, ¿no? Entonces, ¿de qué herramientas, cuál es vuestros tools para seleccionar esos fondos y conseguir esa información? Empiezo contigo, Cipri, y luego Noemi. Venga, pues yo soy rápido. Pues la primera es, y la más importante, creo, las reuniones con las gestoras, ¿no? Al final nosotros nos reunimos mucho con las gestoras, no una vez, 2, 3, 4 y hasta 20 veces hasta que llegamos a invertir. De todo eso es importante extraer conclusiones y grabarlas o reflejarlas en bases de datos que sean, sobre todo, pequeñas, que vayan al grano y que sean muy ágiles a la hora de salir de una reunión, poder grabar tu información, extraer tus conclusiones y tener eso para que quede ahí. El segundo nivel que te diría es los data rooms de las gestoras, que sería, digamos, una base de datos externa y son prácticamente bibliotecas de información. Hay gente que no les gusta porque es información sesgada por parte de las gestoras y que prefieren research independiente. Muchas veces se habla de los research y demás, pero bueno, son muy valiosas. El tercer nivel sería herramientas de análisis para ya comparar fondos, extraer de alguna forma información de bases de datos enormes o centrar el tiro cuando haces búsquedas concretas de información. Entonces ahí tenemos bases de datos. Son difíciles también, difíciles de utilizar porque requieren de tiempo, de customización. Tienes que hacer benchmarking, tienes que de alguna forma establecer, tienes que trabajarlas para luego poder utilizarlas bien, ¿no? Entonces, digamos que tienes ese tercer nivel en la que, por ejemplo, para extraer información de comparativa de track records, de percentiles, todas esas cosas, pues de alguna forma tienes proveedores que te ayuden en esa parte. Tienes otro nivel que es la parte de cash flow estimates, que ahí nosotros somos muy prácticos y al final lo mejor y lo que hemos visto con nuestra experiencia es que lo mejor es pedirle los cash flows a las gestoras, agruparlos y trabajarlos y entenderlos, porque los modelos de cash flows que te dan son muy opacos, tienen inputs que dependen de la rapidez de deployment, la rapidez de harvesting, una serie de inputs que son como cajas negras y que de alguna forma hacen difícil de entender el output que te da. Y luego una herramienta en la que nosotros nos apoyamos mucho, que es muy importante para el tema de gestión de los planes de pensiones, del programa de líquidos, es, al final tenemos 13 planes diferentes, con 13 capital account statement diferentes. Y al final todos esos flujos son muy difíciles de reflejar, pues un equipo muy pequeño de controlarlos, ¿no? Entonces lo que hacemos es externalizar todo eso a través de una herramienta que te permite de alguna forma, de forma particular por cliente, tener grabados todos esos cash flows que te permiten hacer el reporting, posicionamiento, seguimiento de cartera, rentabilidades, seguimiento del portfolio y demás. Pues bueno, coincido en muchas de las cosas que ha comentado Cipri. Yo diría que efectivamente las gestoras probablemente sean la primera fuente de información, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos que tenemos más de 1.500 fondos ahora mismo. Quiere decir que hemos tenido 1.500 reuniones mínimo, pero en muchos de los casos se ha repetido un montón de veces, sobre todo las que invertimos. Tenemos ya 40 gestoras aprobadas dentro de Quality Funds en la parte de mercados privados, entonces es una fuente enorme de información. Pero como comentaba Cipri, pues es verdad que eso también tenemos que complementarlo con fuentes externas, porque a veces estamos buscando un asset class concreto que quizá no hemos tenido en el pasado y no conocemos a los principales players. Entonces, el poder extraer información de esa base de datos igual no te sirve para seleccionar ese fondo, pero sí para saber quiénes son los players. Igual no están haciendo fundraising en ese momento, pero ya los vas ubicando y vas teniendo pues, contacto con ellos. Luego, en nuestro caso, creo que también es muy importante el papel que juegan los placement agents, porque nos ha ocurrido en muchas ocasiones que han venido placement agents trayéndonos, pues, sobre todo gestores de Estados Unidos que no tienen la capacidad para tener un investor relation aquí en España, nos los presentan, nos introducen y eso es una fuente de información muy valiosa. El atender a foros, ¿no? Como este, por ejemplo, u otros que lo hacemos selectivamente, ¿no? Por ejemplo, IPEM, Super Return, son también pues, fuentes de información y de conocer a diferentes GPs.
Y yo siempre digo que para mí es muy importante, sobre todo, acudir a los annual meetings y estar con otros LPs, porque esos LPs son una joya de información, no solamente para hablar de los fondos en los que están invertidos en esa gestora, sino en otros parecidos o diferentes, te cuentan lo que les ha gustado, lo que no, lo que les ha ido bien, lo que les ha ido mal. O sea, de verdad es la joya de la corona. Entonces, ir a los AGMs y estar con las orejas bien abiertas y escuchar, eso es fundamental. Es un poco para la parte de configuración del universo, pero luego para la parte de seguimiento, como decía Cipri, es importante tener pues herramientas, porque por ejemplo nosotros cuando invierten nuestros planes de pensiones, igual están invirtiendo 20 planes de pensiones diferentes, que tienes 20 capital calls, 20 distribuciones, capital accounts, todo eso en 40 fondos, o sea, imaginaros la magnitud. Entonces necesitas un proveedor externo que haga todo eso, lo que es la gestión de los cash flows. Y luego para la parte de seguimiento propio del performance, además de obviamente atender a los AGMs, escuchar las conferencias que hagan y leer los informes, a veces eso se hace tedioso. Entonces ahora estamos, ya que está tan de moda la inteligencia artificial, pues estamos haciendo un caso de uso para poder extraer información con diferentes prompts de los informes para que nos los traigan a un Excel, verlo. Estamos ahora en fase un poco de pruebas, pero la verdad es que si funciona, que parece que tiene buena pinta, yo creo que nos va a ayudar bastante. No a sustituirnos, espero, pero por lo menos a hacernos el día a día más fácil. Sois insustituibles. Ahora ya entendéis por qué el honor es mío estar moderando esa mesa. Más allá de vuestro análisis cualitativo y cuantitativo, yo creo que Victoria has aludido un poco a ello, el qué os piden, que algunos son vaqueros aquí en la audiencia, ¿qué os piden vuestras redes de distribución? Entonces, quizás, Paco, si quieres contestar esa pregunta, y a ti, Victoria, te pregunto, ¿qué te están pidiendo ahora mismo los banqueros? ¿Algún tipo de estrategia de private equity específica? Empiezo yo. Bueno, pues nosotros lo que estamos viendo en Singular, que básicamente nuestros clientes es banca privada, hemos visto que muchos clientes han venido con carteras un poquito desordenadas, fruto un poco de este boom de private equity venture capital de los últimos años, ¿no? Entonces sí que estamos pidiendo, por un lado, que les ayudemos a organizar estas carteras. Son clientes que no están tan profesionalizados como un family office y que no tienen a lo mejor in-house, pues alguien que ordene, que entienda bien y que haga un reporting adecuado, ¿no? Y que adecúe los pesos de cada estrategia al perfil del inversor final y a la estrategia objetivo a largo plazo. Entonces sí que estamos viendo que nos están demandando intentar ordenar toda esta cartera y en el caso de que vengan clientes con carteras pues que tienen a lo mejor mucha exposición en venture, que es, como sabéis, es una estrategia que está evolucionando un poquito diferente a lo que pensábamos inicialmente, se están alargando los procesos, los ciclos, están tardando en distribuir, pues están teniendo a lo mejor mucho peso en ese venture que había tenido mucho éxito en los años pasados y sí que quieren empezar a incrementar peso en estrategias más conservadoras. Se está volviendo otra vez, que eso yo creo que ocurre, los que llevamos mucho tiempo en esto, pasa continuamente cuando en tiempos de incertidumbres pues vuelves back to basics, es decir, vuelves otra vez a los grandes gestores, large buyouts, track record reputado, grandes equipos globales que sabes que en diferentes entornos económicos no han fallado, quiero decir, pueden no a lo mejor alcanzar la rentabilidad que inicialmente habían pensado, pero es muy difícil, ¿no? que bajen de unos determinados múltiplos que tienen de track record en sus fondos iniciales. Entonces creo que está habiendo un poco otra vez demanda a esa parte conservadora. Y en el caso de Singular hemos apostado, que ya se ha hablado creo que en el anterior panel, por las infraestructuras, que yo creo que es un clásico básico en este tipo de entornos, ¿no? Es decir, al final pues flujos más predecibles, es verdad que rentabilidades más bajas, pero bueno, flujos más predecibles, menor riesgo, en entornos de incertidumbre mayor confort, menor exposición a la volatilidad de las carteras, bueno, todas las bondades que conocemos ya de infraestructuras. Y estamos apostando mucho que todo esto en Singular lo hacemos a través de asesores de inversiones
por fondos más enfocados en la ciberseguridad y defensa. ¿No? Recientemente pues, lanzamos un fondo, Hyperion Fund, que contamos con el que contamos con un asesor de inversiones, lógicamente, que bueno, pues está muy enfocado en este sector que actualmente pues, es estratégico y que ha tenido mucha demanda y mucho éxito por parte de nuestros inversores. Entonces, digamos que estamos muy focalizados en otra vez volver al back to basics, grandes gestores con buenos performance, buen track record, infraestructuras y luego dar a lo mejor ese plus de rentabilidad a través de estos fondos de ciberseguridad / defensa que bueno, pues, complementan, ¿no? estas estrategias más tradicionales. Y luego, pues, lógicamente, pues, también estamos, como me imagino que vosotros, poniendo foco en las SCRs, que está habiendo por parte de la banca privada muchísima demanda, por lo que bueno, todos conocemos, y en formato vehiculizando SCRs, pues, estrategias que puedan resultar diferentes, con cierto valor añadido y con una estrategia más diferencial, como puede ser, por ejemplo, a lo mejor el tema agro, pero que también va dirigido a otro tipo de cliente, un cliente más el high net worth, ¿no? Un cliente que busca estos 5%, pero además metiendo un asset class diferente al típico de private equity que le puede aportar pues, ese diferencial en rentabilidad. Y ya no me alargo más. Sí, nosotros como en AIG no tenemos diferencial equipo de análisis que damos servicio a la parte de gestión de carteras y a la parte de banqueros y clientes, pues vemos una diferencia grande. Me has preguntado por esta segunda parte, la parte de banqueros y clientes que nos piden, y son dos cosas que hemos comentado. Por una parte, más transparencia, ¿no? Independientemente de la selección del subyacente, que nosotros hacemos un proceso largo y bastante estudiado y muy profundo y a la hora de elegir un fondo, pero luego ese seguimiento de un fondo con el que vas a estar en cartera 10 años, pues es lo que a veces se echa un poco de menos, ¿no? Al final, pues los equipos de estas gestoras son más pequeños, a la parte de fundraising te ayudan más, pero luego el seguimiento del fondo, pues te envía un reporte normalmente trimestral, estandarizado, que muchas veces no es exactamente lo que el cliente manda. Algunos porque son muy largos y están en inglés, otros porque son muy cortos, otros porque son muy extensos. Entonces, tratamos un poco de homogeneizar la información para presentarla de una forma ordenada para que los clientes que están invertidos en varias estrategias pues vean un poco una estandarización en la información. El banquero que nos pide, pues simplificando mucho, pues dice, mira, yo quiero levantar el teléfono y contar al cliente una historia diferente que no la he escuchado más, porque esto son la parte de mercados privados, son estrategias más complejas, más especiales y demás, cuesta más explicarlas y entenderlas. Y un banquero me dice, yo no quiero que el cliente me diga la tercera vez que me cuentan esto de dos entidades diferentes. Entonces, esa parte de exclusividad, pues a nosotros nos ha funcionado muy bien, algo un poco diferente. Por otro lado, pues un poco también lo que decía Victoria, nos piden ayuda a la hora de ordenar una cartera que tiene ideas pues muchas veces de cosas muy nicho, muy específicas. Los mercados privados te ayudan a invertir en temáticas, en cosas muy específicas, diferentes a lo mejor a activos tradicionales, pero eso corres el riesgo de tener una cartera y cuando miras línea a línea puede tener sentido, miras en su conjunto, pues a veces no tiene mucho sentido. Y iba a decir otra cosa que se me ha olvidado. Bueno, como tampoco queda mucho tiempo, si me acuerdo la digo ahora. Bueno, a mí lo que me ha quedado clarísimo de esta mesa redonda es que mirar activos alternativos y vuestro papel es absolutamente fundamental. Tenéis que contar con herramientas, experiencia de ser gestor, ahora a también selectores, que hay una gran dispersión entre rentabilidades y managers. Y de ahí que esa necesidad de ir acompañado de un buen asesor, tanto en la fase inicial de venta como en la fase posterior. Me quedo con preguntas en el tintero, que estoy convencida que dentro de esas 1.500 referencias que tenéis en la base de datos tenéis un montón de anécdotas de cosas que os han presentado y que habréis dicho eso es invendible, pero por temas de tiempo y de agenda lo vamos a dejar aquí. Insisto, un honor y un lujo estar acompañados de todos vosotros. Muchísimas gracias, Cipri, Noemí, Paco y Victoria. Os pido un gran aplauso.